Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro módulo 5. En esta oportunidad nos toca ver sobre el trasplante de células troncales hematopoyéticas o células precursoras hematopoyéticas. Esa sería la manera correcta de llamarlo, pero tradicionalmente lo escuchamos como el trasplante de médula ósea. Vamos a ver un poquitito de qué se trata, cuáles son sus características principales, la diferencia que tiene este tipo de trasplante con los otros que venimos viendo a lo largo de nuestro curso, para qué patologías está indicado, porque no siempre es una alternativa, no es un tratamiento válido en todos los casos, así que vamos a ver un poquitito para qué patología se indica y por qué para el resto no tendría demasiado sentido, ¿sí? Y vamos a repasar un poquitito sobre la medicación pre y post trasplante, que por supuesto también va a requerir de medicamentos inmunosupresores, pero en este caso hay una posibilidad de retirar en algún momento ese tratamiento inmunosupresor. De hecho, hay hoy en día muchas personas que han recibido un trasplante de médula ósea y después de un par de años pueden prescindir de la medicación inmunosupresora. Vamos a ver también qué pasa con la vacunación y en el caso de, por supuesto, de gente trasplantada de médula. Así que adelante con este anteúltimo módulo de nuestro curso de farmacoterapia del trasplante. El trasplante de células troncales o precursoras hematopoyéticas pluripotentes se hace habitualmente usando un inóculo de células de la médula ósea recogidas por aspiración y el procedimiento se llama, como decíamos recién, a menudo trasplante de médula ósea. En la práctica clínica actual, las células troncales hematopoyéticas se obtienen casi siempre a partir de la sangre de donantes tras el tratamiento con factor estimulador de colonias que moviliza células troncales de la médula ósea. Al receptor se le trata antes del trasplante con una combinación de quimioterapia, inmunoterapia o radiación para eliminar las células de la médula ósea y dejar un nicho para las células troncales transferidas. Después del trasplante, las células troncales repueblan la médula ósea del receptor y se diferencian en todas las líneas hematopoyéticas. Consideramos este trasplante por separado porque este tipo de injerto tiene varias características únicas que no se encuentran en el trasplante de órganos sólidos. El trasplante de células troncales hematopoyéticas se utiliza a menudo en la clínica para el tratamiento de las leucemias y los trastornos preleucémicos. De hecho, el trasplante de células troncales hematopoyéticas es el único tratamiento curativo de algunas de estas enfermedades, incluidas la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielocítica crónica. El mecanismo por el cual este tipo de trasplante cura las neoplasias hematopoyéticas es el efecto de injerto contra tumor, en el que el sistema inmunitario donante reconstituido reconoce las células tumorales residuales como extrañas y las destruye. El trasplante de médula ósea también se usa en la clínica para tratar enfermedades causadas por mutaciones heredadas de los genes que afectan solo a las células derivadas de las células troncales hematopoyéticas, como los linfocitos o los eritrocitos. Ejemplos de tales enfermedades que pueden curarse con una transferencia de médula son las deficiencias de adenosina desaminasa, la inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X y las mutaciones de la hemoglobina, como la talasemia beta mayor y la anemia falciforme. Lo que tiene que quedar en claro entonces es que las células afectadas tienen que ser células precursoras hematopoyéticas, si no, no tiene sentido. Si hay alguna afectación en algún otro tipo de célula en la enfermedad, no tendría sentido, ¿sí? Porque no erradicaría la enfermedad.
Las células troncales hematopoyéticas halógenas son rechazadas por un anfitrión que sea incluso mínimamente inmunocompetente y por tanto hay que emparejar cuidadosamente todos los MHC en el donante y en el receptor. Los mecanismos del rechazo de los trasplantes de médula ósea no se conocen completamente, pero además de los mecanismos inmunitarios adaptativos que ya conocemos, los trasplantes de médula pueden ser rechazados por los linfocitos natural killer. La función de los linfocitos natural killer en el rechazo de la médula ósea se ha estudiado en animales experimentales. Los ratones híbridos F1 irradiados rechazan la médula ósea donada por un progenitor endogámico. Este fenómeno, llamado resistencia híbrida, parece violar las leyes clásicas del trasplante de órganos sólidos. La resistencia híbrida se observa en los ratones con deficiencias de linfocitos T y la eliminación de los receptores de los linfocitos natural killer con anticuerpos anti-natural killer impide el rechazo de la médula ósea del progenitor. La resistencia híbrida se debe probablemente a los linfocitos natural killer del anfitrión, que reaccionan contra los precursores de la médula ósea que carecen de las moléculas de la clase 1 del MHC expresadas por el anfitrión. Recordemos que normalmente el reconocimiento de la clase 1 del MHC inhibe la activación de los linfocitos natural killer, y si faltan estas moléculas propias del MHC, los linfocitos natural killer quedan libres de su inhibición. Incluso después de un injerto satisfactorio, dos problemas adicionales se asocian con frecuencia al trasplante de médula: la enfermedad de injerto contra el anfitrión, que vamos a ver ahora, y las inmunodeficiencias, que también vamos a ver. La enfermedad de injerto contra anfitrión, GVHD, de sus siglas en inglés, se debe a una reacción de los linfocitos T maduros injertados presentes en el inóculo de HSC con los haloantígenos del anfitrión. Aparece cuando el anfitrión está inmunodeprimido y por tanto es incapaz de rechazar las células halógenas del injerto. En la mayoría de los casos, la reacción se dirige contra antígenos de histocompatibilidad secundarios del anfitrión, porque el trasplante de médula ósea no se realiza cuando el donante y el receptor tienen diferencias en moléculas del MHC. La enfermedad del injerto contra el huésped también puede aparecer cuando se trasplantan órganos sólidos que contienen un número significativo de linfocitos T, como el intestino delgado, el pulmón o el hígado. La enfermedad de injerto contra el huésped es la principal limitación para el éxito del trasplante de médula ósea. Inmediatamente después del trasplante de células troncales hematopoyéticas, se administran fármacos inmunosupresores como los inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y tacrolimus, antimetabolitos como el metotrexato y el inhibidor del mTOR, sirolimus, para la profilaxis frente al desarrollo de la enfermedad de injerto contra el huésped. A pesar de estas estrategias profilácticas intensivas, la enfermedad de injerto contra el huésped es la principal causa de muerte entre los receptores de trasplante de médula ósea. Esta enfermedad puede clasificarse en función de los patrones histológicos en las formas aguda y crónica. Acá tenemos un estudio histopatológico de la enfermedad de injerto contra huésped aguda en la piel. Fíjense, puede observarse un infiltrado linfocítico escaso en la unión entre la dermis y la epidermis, y la lesión de la capa epitelial está indicada por los espacios en esta unión, vacuolización. Las células con tinciones anómalas de la queratina, disqueratosis, los queratinocitos apoptósicos y la desorganización de la maduración de los queratinocitos desde la capa basal hasta la superficie. La enfermedad injerto contra el huésped aguda se caracteriza por la muerte de células epiteliales en la piel, el hígado, sobre todo el epitelio biliar, y el tubo digestivo. Se manifiesta con erupción cutánea, ictericia, diarrea y hemorragia digestiva. Cuando la muerte celular epitelial es extensa,
la piel o el recubrimiento del intestino pueden desprenderse. En esta circunstancia, la enfermedad de injerto contra huésped aguda puede ser mortal. La crónica se caracteriza por fibrosis y atrofia de uno o más de los mismos órganos, sin indicios de muerte celular aguda. La crónica también puede afectar a los pulmones y obliterar las vías respiratorias distales, lo que se llama bronquiolitis obliterativa, similar a la vista en el rechazo crónico de los aloinjertos pulmonares. Cuando es intensa, la enfermedad de injerto contra huésped crónica lleva a una disfunción completa del órgano afectado. En modelos animales, la enfermedad de injerto contra huésped aguda es iniciada por los linfocitos T maduros transferidos con las HSC y la eliminación de los linfocitos T maduros del donante del injerto puede evitar el desarrollo de la enfermedad de injerto contra huésped. En el trasplante clínico de HSC, los esfuerzos por eliminar los linfocitos T del inóculo han reducido la incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, pero también el efecto de injerto contra leucemia, que es a menudo fundamental al tratar las leucemias con este tipo de trasplante. Las preparaciones de HSC desprovistas de linfocitos T también tienden a integrarse mal, quizás porque los linfocitos T maduros producen un factor estimulador de las colonias que ayuda a la repoblación de células troncales. Aunque la enfermedad de injerto contra huésped la inician los linfocitos T injertados, que reconocen a los antígenos del anfitrión, las células efectoras que causan la lesión celular epitelial están peor definidas. En el estudio histológico, los linfocitos natural killer están unidos a menudo a las células epiteliales muertas, lo que indica que los linfocitos natural killer son células efectoras importantes de la enfermedad de injerto contra huésped aguda. Los linfocitos T CD8 o citotóxicos y las citoquinas también parecen participar en la lesión tisular de la enfermedad de injerto contra huésped aguda. La relación entre la crónica y la aguda es desconocida y plantea aspectos similares a los que relacionan el rechazo crónico del aloinjerto con el rechazo agudo del aloinjerto. Por ejemplo, la enfermedad injerto contra huésped crónica puede representar la fibrosis de la curación de la herida secundaria a una pérdida aguda de células epiteliales. Sin embargo, la crónica puede surgir sin una enfermedad de injerto contra huésped aguda anterior. Una explicación alternativa es que la crónica representa una respuesta a la isquemia causada por una lesión vascular. La aguda y la crónica se tratan con frecuencia mediante una inmunosupresión intensa, como dosis altas de corticosteroides, pero muchos pacientes no responden favorablemente. Los fracasos terapéuticos pueden deberse a que estos tratamientos se dirigen solo contra algunos de los muchos mecanismos efectores en juego de la enfermedad de injerto contra huésped y que algunos tratamientos pueden eliminar a los linfocitos T reguladores, que son importantes justamente para evitar la enfermedad de injerto contra huésped. Con su elevada mortalidad, la enfermedad de injerto contra huésped aguda constituye el principal obstáculo para un trasplante satisfactorio de células troncales hematopoyéticas. Se están estudiando tratamientos experimentales como los anticuerpos anti-TNF, el factor de necrosis tumoral, y la transferencia de linfocitos T reguladores. El trasplante de células troncales hematopoyéticas o HSC se acompaña a menudo de una inmunodeficiencia clínica. Varios factores pueden contribuir a las respuestas inmunitarias defectuosas de los receptores. Los receptores del trasplante pueden ser incapaces de regenerar un repertorio nuevo completo de linfocitos. Es probable que la radioterapia y la quimioterapia usadas para preparar a los receptores para el trasplante eliminen las células de memoria y las células plasmáticas de vida larga del receptor
y que pueda tratarse algún tiempo en regenerar estas poblaciones. La consecuencia de la inmunodeficiencia es que los receptores de trasplantes de HSC son proclives a las infecciones víricas, especialmente por citomegalovirus y muchas bacterias y hongos. También son proclives a los linfomas de linfocitos B provocados por el virus del Epstein-Barr. Las inmunodeficiencias de los receptores del trasplante de HSC pueden ser más graves que la de los pacientes con inmunodeficiencias tradicionales. Por tanto, los receptores reciben con frecuencia antibióticos profilácticos, profilaxis antivírica para evitar las infecciones por citomegalovirus, profilaxis antimicótica para evitar la infección invasora por Aspergillus e infusiones intravenosas de inmunoglobulinas de mantenimiento. Los receptores son también vacunados frente a infecciones frecuentes para restaurar la inmunidad protectora perdida tras el trasplante. Hay un gran interés en el uso de células troncales pluripotentes para reparar tejidos con escasa capacidad regenerativa natural, como el músculo cardíaco, el encéfalo y la médula espinal. Un enfoque es utilizar células troncales embrionarias, que son células troncales pluripotentes derivadas del estadio de blastocito de los embriones humanos. Aunque todavía no se ha usado en gran medida en la clínica células troncales embrionarias, es probable que una barrera importante a su utilidad sea su haloantigenicidad y el rechazo por el sistema inmunitario del receptor. Una posible solución a esto puede ser el uso de células troncales pluripotentes inducidas, IPS según sus siglas en inglés, que pueden obtenerse de tejidos somáticos del adulto mediante la transducción de ciertos genes. La ventaja inmunitaria del método de células IPS es que estas células pueden obtenerse de células somáticas del paciente y por tanto no serán rechazadas. Bueno, como veíamos recién, el tratamiento inmunosupresor tiene como finalidad prevenir la aparición de la enfermedad injerto contra el huésped, o, en el caso de que haya aparecido, su tratamiento. En general, una vez que aparece, a dosis más altas, ¿sí? Sobre todo de corticoides. Los fármacos inmunosupresores más empleados en este tipo de trasplante son la ciclosporina, la prednisona, el tacrolimus y el micofenolato de mofetilo. Ahora, la duración del tratamiento es muy variable. Va de 3 a 6 meses hasta 1 a 2 años y dependerá del tipo de trasplante y de si el paciente ha presentado o no la enfermedad del injerto contra el huésped. Este tratamiento tiene un efecto inhibidor del sistema inmunitario del paciente, por lo tanto, mientras esté recibiendo, va a presentar un mayor riesgo de infecciones. Eso es al igual que en el resto de los trasplantes y por eso en nuestro módulo anterior vimos la medicación complementaria. Con respecto a las vacunaciones, el trasplante de progenitores hematopoyéticos supone una nueva médula ósea para el paciente, pero también un nuevo sistema inmunitario. Las células que constituyen este complejo sistema, los linfocitos, se desarrollan en gran parte a partir de las células madre trasplantadas. Para que estas células alcancen plenamente su función de defensa del organismo, necesitan un periodo de adaptación durante el cual aprenden a reconocer al antígeno y guardan su memoria inmunológica. En este sentido, el paciente trasplantado ha perdido esa capacidad de defensa y de memoria inmunológica, de forma que, desde el punto de vista inmunológico, se comporta como un recién nacido. Es por esta razón que ha de recibir de nuevo las vacunas habituales de la infancia. ¿Puede volver a aparecer la enfermedad tras el trasplante? Lamentablemente, el trasplante no asegura la erradicación de la enfermedad. La incidencia de las recaídas es muy variable en función del tipo de enfermedad, del estado de la misma en el momento de practicar el trasplante y del tipo de trasplante, si es halogénico o autogénico. Suele producirse en los primeros 2 años post-trasplante, siendo excepcionales después de los 5. Los tratamientos disponibles en esta fase son muy diversos y dependen del tipo de enfermedad,
del estado general del paciente, de la sensibilidad de la enfermedad a la quimioterapia y del tiempo transcurrido desde el trasplante hasta la recaída. No existe una norma general, por lo que el equipo médico y el paciente deberán valorar conjuntamente ventajas e inconvenientes de las opciones terapéuticas disponibles. Hasta acá llegamos con el material audiovisual, pero les dejamos unos cuantos artículos y guías sobre el trasplante de células troncales hematopoyéticas para que puedan ir leyendo de a poquito e ir complementando la información que dimos acá en el material audiovisual. Nos vamos a estar encontrando en el próximo módulo, que va a ser el último, en donde vamos a ver un poquitito qué pasa con la cobertura de estos tratamientos, ¿sí? ¿Están en el PMO? ¿No están en el PMO? ¿Los tiene que cubrir la prepaga, la obra social? De eso vamos a hablar entonces un poquito en el último módulo del curso para luego, sí, después dar cierre con nuestra evaluación final obligatoria. Recuerden, para los que no completaron todavía la evaluación parcial, que también es obligatoria, tanto la parcial, que estuvo disponible y sigue disponible, pero fue subida después del tercer módulo, como la final, que va a ser subida después del sexto módulo, son obligatorias para la aprobación del curso y obtener el certificado. Les agradecemos mucho y nos encontramos dentro de 2 semanas con nuestro último módulo. Saludos.